para los alcaldes si queréis. Sí, lo ampliamos, hablo yo de la Setensique y tú del tren. La idea más o menos es que en estos momentos no tenemos razones objetivas para dudar de que desde el Ministerio de Fomento se siguen dando los pasos adecuados para la 76. De hecho nos consta, porque así es de cierto, que en estos días ha habido ya reuniones para resolver el problema medioambiental y que previsiblemente en 3 meses eso podría estar resuelto. Y el acuerdo al que hemos llegado todos, además por unanimidad, sería insistirle o pedirle al Ministerio de Fomento de que esta carretera, por lo menos la adjudicación, el sacar a concurso la adjudicación de alguno de los tramos, es decir, el aprobar, una vez que se resuelva el tema medioambiental, aprobar el trazado y sacar ya a redacción el proyecto de alguno de los tramos, por lo menos aquellos que no tienen ningún tipo de problema de tipo ambiental, pues que sea una realidad antes de fin de año, como así era la intención del ministro. Y evidentemente nosotros vemos también con buenos ojos que esta obra se adjudique en ese tramo o en esa partida pública-privada, de esa formalidad público-privado que ya avanzó el ministro. Respecto al AVE, bueno, pues respecto al AVE yo creo que la situación es muy distinta. Creo que efectivamente ahí debemos de estar más preocupados. Creo que el planteamiento que ahora mismo puede haber pues es un poco más preocupante, pero sin entrar en más detalles, también hemos acordado que de lo que se trata es siempre de buscar los puntos de encuentro y no los puntos de desencuentro, y de lo que sí hemos acordado es, en este mismo escrito, en esta misma reivindicación, pues manifestarle al ministro pues nuestra preocupación al respecto, pedirle que en el plan estratégico siga figurando esa línea León-Monforte y que se concrete, en la medida de lo posible también, unos plazos y que se concrete la tipología, en fin, que haya un poco más de concreción respecto a esta cuestión, porque hasta el momento, pues francamente, andamos todos un poco despistados, ¿no? Manifestando, desde luego, que esa línea pues sigue siendo también una aspiración lógica de todos los territorios que estamos entre Ponferrada y Monforte.